Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se portan? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Excelente, es viernes. Los veo tristes, es viernes. No, los veo cansados, estamos cansados. Vamos a hacer lo siguiente, como siempre lo hacemos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Estírense, por favor, relájense. Que todas las malas vibras, los malos espíritus se vayan. Eso es importante. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a mover un poquito nuestras piernas. Digo, tampoco no vamos a hacer ejercicio porque hay muchos que ya vi que estaban calentando y todo. Vamos a movernos de un extremo al otro, vamos a saludar a todas las personas que podamos. Pero tiene que ser corriendo, tiene que ser corriendo. Hola, ¿cómo estás? Me llamo tal, eso, por favor, 2 minutos. Muy bien. ¿A poco no es bonito conocer a la gente? A veces somos como contadores, somos un poquito sedentarios, un poquito ermitaños, pero hay que conocernos, somos seres humanos, es lo más importante. ¿Correcto? Bienvenidos a su curso de tratamiento fiscal ¿de qué? Sociedades y asociaciones civiles. Es un tema complicado, sí lo es, vamos a tratar de irlo viendo paso a paso, vamos a tratar de ir contestando sus inquietudes. Sí hay muchas inquietudes, sobre todo en la situación de las asociaciones civiles, es donde hay muchos espacios abiertos y sobre todo la situación de trámites, la situación a la que nos enfrentamos, si somos contribuyentes o no. Entonces, todo ese tipo de cositas vamos a tratar de irlas aclarando, ¿les parece bien? Porque sí es complicado y ahora mucho más con la reforma fiscal del ejercicio 2014 para todas las instituciones de enseñanza. ¿Tenemos a gente de instituciones de enseñanza por aquí? ¿Hay alguien de escuelas? Perfecto, muy bien. Vamos a tocar algunos puntos que ahí son importantes para ellos. Y bueno, vamos a tratar de darles claridad para este curso porque sí es un tema complicado, pero vamos viéndolo despacito. ¿Correcto? Ok, todos tenemos nuestro material. ¿A quién le falta material? ¿Todos bien? Perfecto. Bueno, vamos a platicar un ratito, chicos. A ver, aquí la primera lámina, lo que les estoy apuntando por ahí, es un poquito acerca de mi currículum. Para los que no me conocen, creo que ya son de casa por lo que entiendo. Ustedes ya están mucho con nosotros aquí en CADEFI. Gracias a esta capacitadora que me invita muy seguido y a todas las capacitadoras del colegio donde tengo oportunidad de participar. Ahí está un poquito acerca de mi currículum. Ha pasado el tiempo muy rápido, más de 20 años de experiencia en el área fiscal. Desde Arthur Andersen, ¿se acuerdan de ese despacho totototote que en su momento existía y que desafortunadamente cayó por una situación de Enron? Y a través de ello llegaron temas nuevos como Sarbanes-Oxley, ¿lo han escuchado? El Código de Mejores Prácticas Corporativas, en fin, resultado de toda la globalización y de todas las situaciones. Por eso ahora las firmas somos muy vigiladas en cuestión de conducta, en cuestión de nuestra objetividad y cómo expresamos nuestras opiniones, en fin, que aún y cuando ya nos quitaron el dictamen fiscal, de todas maneras seguimos siendo muy regulados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Bueno, ahí está un poquito de mi historia. Lo que tratamos de hacer en el material, para dejarlo un poquito más claro, es, en principio, ¿cuáles son las normas legales que regulan a las asociaciones y sociedades civiles, sus normas financieras también, y donde viene la parte complicada, todas las disposiciones fiscales, y las vamos a ir tocando en ingresos, deducciones, obligaciones, tratamiento fiscal de los retiros, efecto fiscal de remanente distribuible famoso, que es un tema como un poquito escondido, muchas veces no sabemos qué hacer cuando hay remanentes distribuibles para el caso de la asociación civil. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, para la PTU? Si hay obligación, si no hay obligación, tanto para la sociedad, si está acotada a lo que es la base gravable o en su caso hay algún límite o cómo se debe de calcular, en fin, y el tratamiento también sobre el IVA, en las operaciones que tanto las sociedades como las asociaciones civiles llevan a cabo. ¿Perdón? Todos somos contribuyentes y se dice al final, gracias a Dios.
en cumplimiento de nuestro artículo, ¿qué? 31, fracción cuarta de la Constitución. Fíjense que hay algo bien importante, como asesores, siempre hay una responsabilidad social muy importante. Nos ha tocado muchas veces escuchar, y esto estoy seguro que a todos nos ha tocado, en alguna fiesta familiar, o que en el bautizo, o que en la boda, siempre sale, mira, él es contador, y ching, se te juntan, dice, híjole. Y con la reforma de 2014 se te reúnen más, ahí está la complicación. Ahora te dicen, es que yo no pago impuestos, yo me declaro en cero, y esa es una expresión que es muy natural de la gente normal, de la gente que no somos contadores, pero nosotros está ese espíritu social de ayudar a la gente y de decirles que no pagamos impuestos nada más por una situación caprichuda, sino en principio por nuestro cumplimiento del 31 fracción cuarta, y también porque es nuestra obligación moral. Estamos en un país que es hermoso, ¿sí o no? A veces nos quejamos y dice, híjole, tráfico, qué barbaridad, pero la gente que ha tenido oportunidad de viajar a otras partes del mundo, conocer otros países latinos, regresas y el momento que te bajas del avión, ¿se acuerdan cuando el Papa, Juan Pablo, que besaba el piso? De verdad, y en alguna ocasión, fíjense, así rápido, me tocó ver, cuando estaba yo todavía en Ernst & Young, en Mancera, me mandaron a Cuba. ¿Con qué finalidad? De conocer su régimen, desde el punto de vista fiscal, que no existió, lo buscamos por todas partes, pero no lo encontramos otras cosas que para qué les platico, pero la situación está en que en otros países no tienen lo que nosotros tenemos. Me tocó ver lo que es Cubana de Aviación, porque estaban creando establecimiento permanente en el país, en fin, ¿no? Entonces estábamos, la autoridad ya estaba tras ellos, había que atraparlos para que contribuyeran, en fin. En ese tipo de países, en un país, por ejemplo, con un bloqueo tan espantoso, de verdad estamos en la gloria, en países como Honduras, en países como El Salvador, Nicaragua, donde el atraso es mortal para ellos. Ahora, lo que nosotros hemos tratado de hacer, por supuesto, son nuestros colegas, somos latinos, en fin, cuando nos reunimos en la OCDE, porque hay muchos países que ya se están incorporando a la OCDE de manera formal y ya estamos tratando de negociar con ellos tratados internacionales, por ejemplo, con el caso de Guatemala, en fin, ellos están muy interesados y nos escuchan con mucha atención acerca de nuestro régimen. México es un ejemplo latino del sistema fiscal. Tenemos un adelanto de 30 a 40 años, así que ustedes se pueden imaginar cómo están. 30 a 40, nosotros ya tenemos contabilidad electrónica, somos felices enviando nuestra balanza, todo ese tipo de cosas. Somos felices también sabiendo que tenemos que tener un archivo control de los XML, todo ese tipo de cosas para nosotros es fascinante, nos da chamba, gracias a Dios, pero en otros países, créanme que tú les hablas de un XML y lo que hacen es se hincan, dicen, ¿y eso qué es? O sea, no le entienden. Nuestro sistema fiscal mexicano tiene un avance sustancial, obviamente tenemos un atraso importante con Estados Unidos, por ejemplo, con países europeos, pero el mexicano es creativo. Una de la creatividad de nuestros legisladores es cuando se emocionan y se van a otros países de paseo, resulta, y esto es real, cuando algunos de nuestros legisladores anduvieron por allá, por Estonia, por Eslovaquia, en países europeos del bloque ruso, en su oportunidad, ellos por ahí en un cafecito escucharon de un impuesto, de un flat tax. De ese flat tax dijeron, bueno, vamos a escuchar, vamos a pegárnosles a esta gente. Por supuesto, no entendieron nada, pero después se dieron cuenta de que lo que estaban platicando es acerca de un impuesto que en México lo bautizamos como YETU. El YETU, un impuesto muy castigador en su oportunidad. Ese impuesto lo trajimos totalmente de países europeos. Fíjense cómo el mexicano es creativo, somos creativos. Y aun y cuando nuestro vecino potencial económico es Estados Unidos, nos brincamos toda la puerta porque Estados Unidos ni siquiera reconocía nuestro impuesto como un impuesto al patrimonio. Ustedes observen toda la lucha que estuvimos haciendo a través de las comisiones del Colegio de Contadores para que Estados Unidos reconociera nuestro YETU como un impuesto patrimonial, porque ellos no lo querían reconocer. Entonces el problema estaba en que no podíamos acreditar cosas en otros países, en fin, había una problemática de procedimiento muy importante, pero bueno, lo que les quiero transmitir, estamos en un país
hermoso, y que nuestra obligación civil, moral, personal, de lo que como quieren llamarla, es ayudar a la gente. Y esa gente que nos dice, yo declaro en ceros, no es para que nos pongamos al brinco, ¿cómo? Y pum, y les hagan, no. No se trata sino de platicar con ellos, la razón de fondo es esto, es para que nosotros tengamos servicios de salud, para que tengamos educación, para que nuestros hijos crezcan en un mejor mundo, para que no tengamos baches en la calle, para que tengamos una linda iluminación, para que salgamos y veamos flores, veamos el arco iris, y no haya smog, en fin, tenemos que aprender a vivir con todo ese tipo de cosas. Y el contador es noble, algo que tenemos es que somos nobles, ¿sí o no? Nos adaptamos a todas las circunstancias y cuando tenemos problemas, lo primero que hacemos es no le hablan ni a su novio, ni al novia, ni a la novia, sino le hablan a su colega, porque también está pasando por lo mismo. Oye, no me cuadra la DIOT, no me cuadra la DIOT, que pronto ya va a desaparecer. Primeramente Dios. Entonces, nuestra profesión es muy, muy noble y lo que les quiero transmitir cuando escuchemos eso, pues tratemos de impulsar a nuestra economía. Somos un ejemplo latino, nos ha rebasado Brasil, aún y cuando los golearon en el Mundial, pero nos ha rebasado desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista económico, entonces no nos atrasemos. Ahora bien, hasta aquí vamos claros, definición de asociación, definición de sociedad, hasta aquí vamos claros. Ahora bien, vamos a leer esta tesis que es el único precedente jurídico que existe respecto de la expresión especulación comercial. Vamos a leerla, por favor. Especulación comercial, ¿en qué consiste? Tratándose de compraventas mercantiles. El fin o propósito de especulación comercial a que aluden los artículos 75, fracción 1 y 2 y 371 del Código de Comercio, no se define exclusivamente en relación con el hecho de que el comprador vaya a tener una ganancia lícita si decide vender el bien que adquirió, pues el mayor valor del precio de venta sobre el de compra no es un factor que defina la mercantilidad de un contrato, pues aún las compraventas meramente civiles pueden tener un evidente y expreso propósito económico o lucrativo, por lo cual la distinción entre lucro civil y especulación mercantil debe ser en el sentido de que éste necesariamente debe ser relativo al tráfico comercial, esto es, que quien adquiere un bien lo hace con el fin directo de transmitir posteriormente la propiedad del mismo a un tercero, con el fin de lucrar con ello, esto es, obtener una ganancia. Entonces, tiene que existir un ¿qué? Un tráfico comercial, con la finalidad de realizar compraventa, ¿sí o no? Y lograr un markup. Y básicamente, ¿a quién le habla? A los bienes. Y en el caso de las sociedades civiles, nosotros no vendemos bienes. Lo que vendemos, ¿qué es? Prestación de servicios profesionales independientes. Tráfico comercial quiere decir frecuencia, que hay frecuencia en la Sí, hay frecuencia en la operación, no es una operación esporádica, porque déjenme decirles, y eso ustedes lo saben, gracias, las asociaciones civiles pueden tener ventas, por ejemplo, de activo fijo, sí, lo pueden vender, y eso no quiere decir que dejen de hacer asociaciones, pero lo que hay que cuidar, y que ahorita lo vamos a ver, es que esa venta diferente, cuando vendemos cosas diferentes de activos fijos, no sean superiores del 5% de la totalidad de los ingresos recibidos por parte de la asociación. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si rebasamos ese 5%? Si lo rebasamos, ese excedente se va a tener que llevar a un pago del impuesto sobre la renta. Y ese pago del impuesto sobre la dices, bueno, ¿y cómo lo hago? Simplemente sobre el excedente voy a aplicar la tasa del artículo 9. Y la tasa del artículo 9 es el artículo 3, es un porcentaje del 30%, ¿sí o no? Ok, ahora, fíjense cómo ese tipo de situaciones nos pueden llevar a ser contribuyentes del impuesto sobre la renta. Sí lo somos, pero ya efectivamente a pagar.
Ojo con eso, ahorita vamos a ver la diferencia entre ser sujeto y ser contribuyente y no contribuyente, porque muchas asociaciones dicen, es que yo no soy contribuyente, y si no soy contribuyente, pues entonces no presento DIOT, no me preocupo por situaciones del IVA, no me preocupo por situaciones de presentar una declaración. ¿Las asociaciones civiles presentan alguna declaración? Hay una declaración que se presenta a más tardar ¿en qué fecha? A más tardar el 15 de febrero. Y es una especie de declaración anual, donde ellos manifiestan sus ingresos, sus deducciones, y en su caso, si tienen un remanente distribuible. Y si hay remanente distribuible, sí tengo la obligación de presentar la declaración anual. Ahora, en fin, hay muchas situaciones que ahorita vamos a ir platicando. Por ahí hay una inquietud, ¿sí? De hecho, bueno, las asociaciones civiles, cuando tienen demasiados o lo que tengan de no deducibles, es la base para el pago del ISR. Correcto, de manera directa, los gastos no deducibles, ¿qué te provocan? Un pago del 30%. Directo, porque eso no es natural. No es natural que en una asociación existan gastos no deducibles, debe ser muy vigilado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las empresas que son donatarias? Las empresas donatarias que rebasan más de un ¿qué? De un 10%. En el caso específico de las donatarias, si rebasas más de un 10%, entonces ese excedente ya lo vamos a tener que llevar también al 30%. Entonces eso es específico para las donatarias. Son asociaciones civiles, pero su norma inferior, la norma específica, te dice que si rebasas más del 10% de tus ingresos por cosas diferentes a las que fuiste constituido, o la razón de ser de por qué te constituiste, que es ser una donataria autorizada, entonces me pagas directo un 30%. Tienes gastos no deducibles, me pagas un 30%. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las escuelas, de todo lo que son asociaciones de enseñanza, ellos tienen una problemática muy importante. Les voy a platicar muy breve por qué. Las escuelas siempre han estado acotadas en la parte que es asociaciones, o más bien que son personas morales no lucrativas. Sin embargo, ¿qué pasa con ellos? Te dicen, tú puedes ser una asociación civil o no tengo problema, también puedes ser una persona, puedes ser no lucrativa, también no tengo problema, pero para que tú seas una asociación civil no lucrativa como escuela, tienes que renunciar a dos cosas. La primera es, tienes que renunciar a lo que es un remanente distribuible. No puedes tener un remanente distribuible, y también implica que tú renuncies de manera anticipada ¿a qué? A tu propio patrimonio. ¿Por qué? Porque esas asociaciones, uno de los requisitos para ser donataria es que tú, al momento que se extingas o que ya no exista ese espíritu de permanencia, todos los bienes van a pasar a poder ¿de quién? De otras donatarias. Entonces las escuelas tendrían que renunciar de manera anticipada ¿a qué? Dos cosas: remanente distribuible y a su patrimonio por anticipado. Es decir, yo estoy haciendo una escuela, renuncio a todo lo que he hecho para que el día que yo ya no quiera tener el espíritu de permanencia, entonces ¿qué voy a hacer? Simplemente me voy a separar y todo lo que está aquí va a pasar a poder ¿de quién? De las donatarias autorizadas. Y entonces yo les pregunto, ¿qué pasaría con nuestros hermanos lasallistas, con los maristas, con todos los que se dedican a la enseñanza? Tendrían que renunciar a su patrimonio y aparte tendrían que renunciar a vivir, a tener algo de dinero para tener el sustento. ¿Por qué? Porque no habría remanentes distribuibles. Entonces, en resumen y en español, las instituciones de enseñanza difícilmente pueden estar permaneciendo como no lucrativas. Y entonces, ¿eso a qué los lleva? Los lleva a que estén en título 2 completamente normal y que tengan que tener ingresos, deducciones, generar pérdidas, depreciación fiscal, hacer un ajuste anual por inflación, pagar PTU, todas las obligaciones que ya conocemos, que son completamente naturales. Entonces, sigamos avanzando. Hasta aquí tenemos alguna inquietud respecto de qué es especulación comercial. Entonces, para que quede claro, tiene que existir un bien
para que se compre con la finalidad de posteriormente transmitir su propiedad, y tiene que existir tráfico comercial. ¿Qué quiere decir? Que lo hagas de manera continua, que lo hagas de manera frecuente. Si tú lo hiciste en una sola ocasión, eso no te saca de ser asociación civil. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí vamos bien. Seguimos avanzando, por favor. Ahora bien, datos que debe tener en términos generales un contrato de sociedad o de asociación también: los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse, razón social, el objeto de la sociedad y el importe del capital social y la aportación de cada socio debe contribuir. Ahora, en el caso de asociaciones civiles, de sociedades civiles, estamos de acuerdo que nos juntamos los socios o accionistas y aportamos cierta cantidad para que formar la sociedad, ¿correcto? Ahora, o bienes, sin problema, y con eso constituimos nuestra sociedad. Ahora, una asociación civil, tú al momento de que te constituyes, vas a decir, a ver, somos 3 miembros de la sociedad, aquí estamos formaditos, tendríamos que aportar o tendríamos alguna obligación de aportar a la asociación civil como tal, y decir, a ver, tú aportaste un coche, tú aportaste 100,000 pesos, 50, ¿habría una obligación? No la hay, por eso insisto, porque no existe ningún contrato. Y si no hay contrato, no hay un acuerdo de voluntades. Y si no existe ese acuerdo de voluntades, simplemente es una manifestación natural del ser humano de hacer un convenio, que eso al final del día, desde el punto de vista jurídico, una expresión verbal es un contrato. No tiene que existir, a veces estamos muy casados con la idea de que para que exista una obligación y exista un derecho, tiene que haber un contrato, ¿sí o no? Y eso es falso. La simple expresión verbal de decirte, en un mes me caso contigo, ese es un acuerdo de voluntades. Y por eso las mujeres y los hombres lo tomamos así. Ok, entonces me cumples. Y el otro dice, pero ¿por qué te voy a cumplir? Porque me lo estás diciendo, porque creo en tu palabra, porque hay un acuerdo de voluntades y no es necesario que esté un contrato. Por eso para mí eso de que te lo firmo no sirve. El mejor acuerdo es de manera verbal. Aunque dicen por ahí en mi pueblo que las palabras se las lleva el viento. Así dicen por ahí. Dicen que es bueno confiar, pero es mejor no confiar. ¿Ok? Sí, contador. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre, perdón? Raúl Martínez. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, gracias. ¿Sí Venga. se escucha? Sí. Sí, todos te escuchamos. Nosotros venimos de una asociación civil, entonces ahorita por lo que comentas de que no hay obligación de que exista un contrato, pero por ejemplo en nuestro caso, y yo creo que en cualquier asociación, existe una escritura pública, el documento que te genera el notario. Correcto. Y además, pues es algo que necesario porque para poderte dar de alta en Hacienda, para cualquier tipo de trámite que tú haces con cualquier otra entidad comercial, te piden siempre el acta constitutiva. Entonces, el acta constitutiva no viene siendo el símil del contrato, porque aparte, en nuestro caso, cuando se fundó esta asociación hace más de 50 años, ahí en el cuerpo, en la redacción, vienen todos los integrantes que en su momento fundaron esta asociación y qué tipo de aportaciones hizo cada uno de ellos. Claro, no, eso, bien, Raúl, bien. Eso es real y eso es, el deber ser es ese que está comentando Raúl. Por eso les comentaba hace ratito, es bueno creer, confiar, pero es mejor no confiar. Ese no confiar, ¿a qué te llevó? Te llevó a que hicieras un contrato. Y ese contrato se llevara ¿a dónde? A una escritura, que se elevara o se protocolizara entre una figura jurídica, un notario, que te permite dar claridad y dar fe de la situación, del acuerdo de voluntades que se tienen, ya sea verbal o a través de un contrato. Ese es el deber ser, así es como debe de ser, Raúl. Pero no obstante, no es necesario que tenga que haber un contrato, pero por supuesto cuando nos reunimos y cuando vamos con el notario te dice, a ver, dime cuántos miembros son. Somos 10. Ok, ¿me puedes dar la lista de los miembros? Se fijan cómo la propia naturaleza del notario es dar fe pública.
tiene que dar fe pública de quiénes son los miembros, no porque desde el punto de vista del Código Civil se lo exija, sino desde el punto de vista de que te están prestando un servicio y ellos para dar fe pública pues tienen que tener todos los elementos, y si no hay elementos, pues entonces no está cerrada el hecho o la situación jurídica bien. Bueno, sí, pero a lo que yo creo pues es que independientemente de que no sea obligatorio firmar un contrato, pues hay otras instancias que te obligan a que todo esté por escrito. Sin duda. Si no, Sin duda. no puede ser nada más voluntario de que tú digas, estamos constituyendo una asociación, porque te repito, cuando te tienes que dar de alta en Hacienda, te piden el acta constitutiva. Totalmente, Raúl. Coincido contigo. Inclusive, si nosotros vamos, por ejemplo, vamos a la institución bancaria, ¿qué te piden? A ver, dame tu acta constitutiva, y tú le dices, soy asociación civil, no la necesito. Y te va a decir el funcionario, a mí no me importa, a mí si no me traes tu escritura, no te doy tu cuenta. ¿Por qué? Porque la institución tiene la obligación de asegurarse de la identidad de las personas o del gremio o lo que vaya a hacer, de tener una cuenta bancaria. Entonces, si se fijan, desde el punto de vista jurídico no hay obligación. Sin embargo, donde se presenta la situación es desde el punto de vista práctico. ¿Estamos reales? Ok, sí. ¿Qué pasó, Paulino? Tengo una sociedad civil. Dentro de mi sociedad civil, como le llamas tú, comité de socios, ellos le llaman Consejo Consultivo de Socios. Mi pregunta es, ¿cualquiera de ellos puede otorgar poder a personas diferentes, un poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración, para actos de dominio y para otros efectos ante el notario? ¿Cualquiera de ellos lo puede hacer o tiene que ser alguno en especial dentro de la sociedad civil? Ok, a ver, cuando te constituyes, regularmente lo que se tiene que hacer es que debe de existir un representante legal. Sí. Y ese representante legal muchas veces es el administrador único. Sí. Así es como Este caso así es. Ok, y esta persona que es el representante legal tiene poder para pleitos, cobranzas, para… Se lo otorgó precisamente ese administrador único en su momento. Ahorita hay necesidad de otorgarle poder a más personas por la naturaleza propia del negocio, personas extrañas a la sociedad civil, no son socios. ¿Quién de ellos tendría capacidad para otorgar poder a esas personas? ¿El único o todos, o cualquiera de los socios? Bueno, ahí va, vamos por pasos. Primero los socios, o el consejo técnico, el comité de socios, se tiene que agremiar y decir, a ver, señores, necesitamos a alguien más que tenga poder. Sí, correcto. ¿Correcto? Se reúnen y se acuerdan, votan, dicen, ok, yo estoy de acuerdo, si es necesario, perfecto. Ahora, la figura jurídica o la persona que es la adecuada para llevar eso a protocolizar es el representante legal. ¿Y qué te va a pedir el notario? Te va a decir, ok, con mucho gusto te ayudo a otorgarle poder a otras personas. ¿Me puedes proporcionar, por favor, el documento donde esté la manifestación de voluntades de los socios o el acta de su asamblea donde deciden que van a darle poder a X persona? Ok, entonces él es el único que puede. No, ninguno de los demás socios que no tenga esa capacidad no lo puede hacer. Ok, para allá voy. La recomendación es la siguiente. En la asamblea lo que hacen es votar, decir, ok, sí lo necesitamos, y en la orden del día se firma. Ok, los socios o accionistas de la sociedad civil convenimos que necesitamos una persona que tenga poderes para bla, 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 y todos firman. Y hasta abajo viene la firma del representante legal. Y dice, el representante legal es la que él va a llevar la voz a un tercero, y en este caso sería un notario. El notario lo que te va a pedir es que llegue el representante legal, por supuesto, sin eso no puedes hacer nada, y lo que te va a pedir primero, enséñame tu orden del día o tu acta de asamblea, donde todos estén de acuerdo. Eso es el procedimiento correcto por parte del notario. Sin embargo, me ha tocado verlo, que muchas veces el notario no te lo pide. Bastará con que el representante legal vaya, él es el que tiene el poder. Él tiene el poder para representar. ¿Y él es el que va a firmar? Y él es el que va a firmar. En el protocolo normal. Así es. Okay. Pero desde el punto de vista didáctico de escuela, el notario tiene que recibir el acuerdo de voluntades. Okay. Si no hay ese acuerdo de voluntades, el representante legal no va a poder llegar y hacer lo que se le dé su gana.
Si no, imagínense. Entonces, la instrucción del notario es, dime la manifestación de voluntades de tus socios y con mucho gusto le damos poder a quien tú quieras. Hay posibilidades, Julio, perdón. Hay posibilidades de que a esa persona que tú eres el administrador único y tú eres el que firmaste el protocolo, le diste facultades a ese tercero y dentro de esas facultades que le diste a ese tercero, también se las diste para que él a su vez otorgara poderes. ¿Es posible? No lo manifiesta, no se manifiesta así. Pero es que en la práctica me pasó con algunas cosas, por eso te pregunto, ¿eh? O sea, porque seguramente por ahí hubo fraude o lo que sea. O sea, ese mismo le otorgó poder a otro tercero y me llegaron a la oficina con que tenía representación y firmó algunos títulos de crédito, en fin, fueron muchas cosas. O sea, eso no es posible. Sí es posible. Fue, pero… Sí es posible, pero repito, la instrucción del notario es, a ver, el representante legal es la voz de la sociedad, pero para eso se necesita un acuerdo de voluntades, un acta de asamblea. Sí, Cuando correcto. tú ya lo hagas, hacemos lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque si no se presta fraudes. Ok. Y el representante legal va, compra coches y se va. Sí, claro, claro. Entonces, sí me explico, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ok. Perdón. Sí, nada más para complemento. Mi nombre es Sí. Antonio Ocampo. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, gracias. Buenos días. Nada más aquí tengo un acta constitutiva de una sociedad civil. Sí. Tomando un poquito el tema que dice el contador. En este caso, en sociedad civil, hay un representante legal. Ese es representante legal o administrador único. Si por necesidades propias del negocio se requiere, porque la persona, el representante legal, no puede acudir, se da un poder nada más. Pero al que le asignan el poder no puede ejercer otra vez lo mismo que hace el representante legal, porque si no sería una cadena interminable donde cada quien puede hacer lo que se le pegue en gana. Claro. Aquí enunciativamente dice, la administración de la sociedad estará a cargo de un socio administrador o consejo de socios administradores, quienes podrán ejercer sus funciones conjunta o separadamente. Dice, el socio administrador o consejo de socios administradores, en su caso, tendrán a su cargo la representación y la administración de la sociedad y deberán realizar todos los actos que fueran necesarios. Para el poder notarial, dice, con todas las facultades generales y aún con las especiales de acuerdo con la ley, requerirán de poder o cláusula especial en los términos del párrafo primero según el artículo. Así es. ¿Qué quiere decir? Si el representante legal le asigna un poder, solamente es lo que se afecta, lo que se anuncia de forma enunciativa, más no limitativa. Así es, correcto. Coincido contigo, coincido contigo. ¿Sí escucharon todos, chicos? Ok, entonces hay que tener muchísimo cuidado en el caso de la asociación, de las sociedades civiles, porque el administrador único es el que tiene el poder total. Sin embargo, acuérdense que como lo mencionaron ahorita, en la escritura dice que puede actuar de manera conjunta o separadamente, pero sobre ciertas situaciones. No sobre todo, porque si hay un poder amplio para que se le dé lo que se le haga, lo que se le dé su gana, entonces sí tenemos un problema administrativo muy fuerte y eso he visto en muchas sociedades que se prestan muchísimos fraudes. Y desafortunadamente no somos seres humanos susceptibles a equivocarnos, en fin. Entonces las recomendaciones tengan cuidado en esta parte de la administración de la sociedad.